Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Iniciando el módulo del día de hoy, hablaremos del tratamiento del cáncer de esófago, hablando de la esofagectomía, sobre todo por abordaje por mínima invasión. Estamos hablando del cáncer de esófago, son varias enfermedades. En nuestro medio lo más frecuente es que estemos hablando de adenocarcinoma de esófago distal o un cáncer de la unión esofagogástrica, que se está volviendo una patología mucho más frecuente de acuerdo a factores de riesgo como obesidad y reflujo. Tiene un pobre pronóstico con una diseminación ganglionar tanto a la parte torácica como abdominal, lo cual lo vuelve pues, una enfermedad compleja. Vamos entendiendo cada vez más de acuerdo a clasificaciones moleculares y todo esto, parte de su complejidad es que estamos hablando de una enfermedad de una zona, no específicamente de un órgano cuando hablamos del cáncer de la unión esofagogástrica. Y el background o el antecedente quirúrgico de entrenamiento de las personas que lo manejan en ocasiones son cirujanos gastrointestinales, cirujanos de tórax, cirujanos oncólogos. Entonces, poco a poco se va unificando y estableciendo criterios y poco a poco se van formando también sociedades y reuniones específicas para estas patologías. No hay mucha duda cuando la extensión de la lesión es hacia el esófago, cuando hablamos de un Siewert 1, que el tratamiento es una esofagectomía con una disección ganglionar paraórtica y del tronco celíaco. En aquellas lesiones que son un Siewert 3 que se van y se comportan como un cáncer gástrico, que hacer una gastrectomía con un esófago y una anastomosis. Y tenemos estudios donde probablemente la mejor opción para aquellas lesiones del cardias puro sea hacer una esofagectomía con relación a la capacidad de poder hacer una adecuada disección ganglionar y tener adecuados márgenes. La esofagectomía, lo sabemos y viene en las guías, cuando lo comparamos con otros procedimientos complejos, depende mucho más del número de pacientes o de casos que tiene el médico en la institución cuando se compara este impacto con la cirugía compleja de páncreas, las lobectomías pulmonares, la cirugía, las cistectomías, etc. Entonces, realmente se debe de preferir y nos da el tiempo de estudios que dicen que vale la pena esperar, referir a un paciente cuando estamos hablando de cáncer de esófago para un manejo multidisciplinario que va a requerir tratamiento neoadyuvante de acuerdo a la tolerancia del paciente con quimio-radioterapia o con quimioterapia neoadyuvante y todo el manejo que tiene que ver muchas cosas como vamos a ver más adelante. De acuerdo a la evolución de este procedimiento, de forma inicial lo que se intentaba era disminuir esta morbilidad y se idea por parte de Orringer este abordaje transyatal en aras de disminuir estas complicaciones tan importantes. Posteriormente fuimos entendiendo que para ir disminuyendo la mortalidad había que entender que era una enfermedad ganglionar y que las disecciones en bloque a nivel del tórax y del abdomen eran importantes. Posteriormente, esta última revolución, sabemos que el tratamiento multimodal con tratamientos neoadyuvantes, ya sea con quimioterapia o con inmunoterapia ahora, y el advenimiento de la mínima invasión va a impactar de forma muy importante y es la parte fundamental ahora del pronóstico de estos pacientes. Hay muchos tipos de esofagectomía, está el abordaje transyatal, que es un abordaje abdominal, el abordaje tipo Ivor-Lewis, que es un abordaje torácico y abdominal con una anastomosis a nivel del tórax, y el abordaje McKeown, en el cual la anastomosis es a nivel cervical con un triple abordaje ganglionar. De todas estas hay abordajes híbridos con una parte laparoscópica, una parte toracoscópica y una parte abierta, y hubo la necesidad de encontrar la definición en la cual si estamos hablando de esofagectomía por mínima invasión, es toda aquella en cual todo el abordaje es a través de puertos, toda la visión es a través de monitores y solamente el cuello, cuando es que hay una parte cervical, es la que se es por vía abierta. Hay estudios bien diseñados, comparativos, en los cuales nos dicen que no solamente disminuyen las complicaciones más frecuentes como estancia extrahospitalaria, como complicaciones pulmonares, disminuye el sangrado, sino que esto cuando se compara resultados oncológicos a mediano plazo hay un impacto en la supervivencia de estos pacientes. Sabemos que los pacientes que se complican de una esofagectomía, aún se vayan de alta y completen el tratamiento, van a vivir menos que aquellos pacientes que no se complican. Y la vía por mínima invasión está muy demostrado que se complica mucho menos que aquellos pacientes que se hacen por vía abierta.
En este sentido, bueno, parte de la etapificación va con el PET, nos ayuda mucho sobre todo para valorar respuesta y para valorar la extensión en estas lesiones de la unión esofagogástrica y para definir muy bien la enfermedad ganglionar. Todos nuestros pacientes pasan por una prehabilitación, o sea, hay un servicio encargado de ver estos pacientes que van a esofagectomía de forma que se les aumenta y se les mejora, disculpen ustedes, se les mejora sobre todo esta función pulmonar y se les prehabilita en el acondicionamiento físico. Cuando estamos hablando de la esofagectomía tipo McKeown, que es la que hacemos con mayor frecuencia nosotros, es una esofagectomía que es en 3 tiempos. Es un tiempo en prono, un tiempo torácico derecho con una posición en prono, posteriormente un tiempo laparoscópico abdominal en posición francesa y posteriormente un tiempo cervical para poder realizar el tubo y la anastomosis a este nivel. Tenemos que reaprender un poco, nosotros, digo yo como cirujano gastrointestinal o oncólogo, pues realmente es la única anatomía que realmente sé esta posición en prono en la cual existe este concepto del mesoesófago en el cual tenemos que tomar en cuenta la localización en la parte superior o más posterior, pues de la aorta, del ácigos, la posición anterior y la parte posterior de la carina, entender toda esta parte con relación a esta resección en bloque incluyendo el conducto torácico. Entonces, normalmente lo hacemos pues, de forma consistente e intentando ir de acuerdo a las manecillas del reloj, lo vamos a ver ahorita más adelante en el video, de forma que podamos hacer toda la disección de la pleura mediastinal, posteriormente disecar el ligamento pulmonar, seccionar lásigos, hacer la disección ganglionar, conectar el tiempo hacia la parte del hiato y hacia la parte del opérculo torácico y posteriormente hacer la disección del tronco celíaco, la extracción del esófago y la realización del conducto. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la posición en prono? Que nos permite un abordaje frontal, que no necesitamos tener una intubación selectiva. Usamos normalmente neumotórax a 8 milímetros de mercurio y con eso se abate el pulmón y nos permite una visualización completa. Esta es la posición de los trócares. La verdad es que cuando vi estos casos en Oriente hacen una disposición lineal, de acuerdo a si es un abordaje robótico o laparoscópico. Utilizamos diferentes disposiciones utilizando 3 o 4 trócares de acuerdo a la necesidad de una mano de tracción. Todos los que vamos a presentar son casos nuestros. Aquí está el tiempo… Podemos darle play al video. Está. Se comienza, no tenemos señalador, pero se comienza la disección en la parte superior de su pantalla, que es donde se encuentra la aorta. Toda esa disección inicialmente de la pleura mediastinal para continuar con la disección. Ahora separar todo el ligamento pulmonar, teniendo mucho cuidado pues con la vena pulmonar, continuando con toda esta disección en bloque, que no es posible hacerlo por una vía roma transdiatal. De ahí tenemos mucho cuidado, disecamos y esqueletonizamos la vena ácigos para posteriormente, ya sea por medio de sutura, por medio de unos hemologs o por medio de una engrapadora vascular, dar y seccionar en la parte más posterior, de forma que al momento que continuemos la disección, sobre todo hacia la parte cervical que está en la parte derecha de su pantalla, nos permita que esta no esté estorbando y tengamos ahí riesgo de traccionar alguna de las grapas. De ahí continuamos la disección. Todo esto es esta parte donde alcanzamos a ver nosotros. Hacia arriba tenemos la aorta. Continuamos con toda esta disección ganglionar en bloque. Estos casos iniciales los hacíamos respetando el conducto torácico, ya los últimos lo hacemos y seccionamos por completo el conducto torácico en la parte más distal, unos 6 centímetros por encima del hiato. Continuamos para conectar con la pleura contralateral, que de acuerdo a la ventana que tengamos, sobre todo después de la quimio y radioterapia, podemos ver qué tan fácil o qué tan laxo es y no hacer estas resecciones en bloque. Continuamos la disección para ir rodeando el esófago. Esta es la pleura contralateral, recordemos que es un abordaje derecho en prono, entonces ahí la pleura contralateral para ver hacia la parte inferior lo que ven ustedes que es el pericardio. Continuamos la disección hacia la parte cervical.
en este punto es muy importante entender que estamos trabajando detrás de la carina, que es un sitio muy importante o muy delicado con relación a la sección de la misma. Hacemos la disección ganglionar infracarinal por debajo de la tráquea. Vemos abajo de su pantalla es el pericardio, que también disecamos por completo en bloque. Continuamos la disección hasta poder llegar hacia el opérculo torácico lo más arriba, a ese nivel, teniendo mucho cuidado y intentando visualizar de forma directa el nervio laringio recurrente. Recordar que a menos que se trate de un cáncer de tercio medio o superior, hablando de un carcinoma epidermoide, tenemos que hacer esta disección ganglionar completa a nivel o alrededor de los nervios laringios. En este caso, bueno, continuamos toda esta disección, como pueden ver, bajo una visión directa que nos permite quitar todos esos ganglios. Está demostrado que se puede lograr una mejor y una más adecuada linfadenectomía bajo esta visión directa. Aquí es otro ejemplo donde lo que quiero que veamos es cómo esta ventana de tiempo que no pase de las 10 o 12 semanas después del último ciclo de radioterapia nos permite, ya que sea una disección laxa contra la pleura contralateral o son disecciones romas. En este caso, en este video se ejemplifica y se ve muy bien toda esta parte inferior, se ve la carina y la tráquea en su parte posterior, que es algo que tenemos que ver, identificar muy bien bajo visión directa. Ahí alcanzamos a ver, vean cómo es mucho mayor la fibrosis, pero aún así nos permite identificar y respetar, sobre todo no tener alguna lesión a este nivel. Arriba, esto es lo que vemos ahí arriba, es la aorta. Entonces todo eso en bloque con relación a la disección ganglionar y el conducto torácico nos permite que sea parte de la disección. Ahí a ese nivel estamos seccionando el conducto torácico, que recordemos que se ramifica 6 centímetros por encima del hiato y es el sitio donde mayor riesgo de lesión tendremos. Continuamos la disección. Muy importante no abrir a nivel del hiato para que se comuniquen antes de tiempo, ya que al momento del tiempo abdominal, esta neumoperitoneo, al momento de fugarse al tórax, empieza a hipotensarse el paciente y hay que estar parando la cirugía. Aquí no sé, le podemos dar play al video. Se alcanza a ver muy bien cómo queda todo el campo quirúrgico, todos son casos diferentes, donde se ve la parte posterior de la tráquea, donde se alcanza a ver toda la disección ganglionar, donde se ve la aorta, donde continuamos hacia arriba para poder conectar tanto el tiempo cervical como el tiempo abdominal. Todo eso se hacía antes por disección roma, lo cual no nos permitía, ver o hacer toda esta disección ganglionar. Todos son casos nuestros, es una resección en bloque que nos permite, en este caso es un rodete del lado contralateral hacia la pleura, hacia abajo es un rodete de pericardio. Es un caso que después de quimio y radioterapia se mantuvo localmente avanzado y en este caso en particular se le da una línea de grapas o un corte al lóbulo inferior del lado del pulmón izquierdo y nos permite hacer esta disección en bloque que se hubiera tratado de un caso irresecable si hubiéramos intentado este abordaje por vía transyatal. Utilizamos el verde indocianina, lo utilizamos inyectando al momento de la inducción de la cirugía un ganglio a nivel inguinal. Vamos a dar play igual al video ahí. De forma que nos permita con el filtro identificar y respetarlo. En este caso nos permite respetarlo de acuerdo y sobre todo en patologías benignas, pero si no nos permite identificarlo para seccionarlo y traerlo en bloque. Esto es, recordamos, esta es la visión posterior y bueno, todo esto en pacientes que no tienen un conducto, vean la diferencia, cómo alcanzamos a poder identificarlo. Lo usamos de forma intermitente, de forma que no nos estorbe la visión, pero sin duda nos ayuda a poder identificarlo, ya sea seccionarlo en bloque o quitarlo. Y no nos quita realmente
tiempo quirúrgico. O sea, es un procedimiento que el radiólogo de intervención tarda 10 minutos en hacerlo y lo hace durante la invasión del paciente para la monitorización anestésica. Esta es la parte del tiempo abdominal donde ya tenemos al paciente en posición francesa. Importante entender que estos pacientes tienen afectación ganglionar, sobre todo hacia la curvatura menor. Aquí ya seccionamos toda la curvatura mayor, movilizamos hacia medial y estamos trabajando sobre la parte superior del páncreas, en donde estamos haciendo la disección ganglionar del nivel 6 y la disección ganglionar del nivel 7, 8 y 9 a nivel del tronco celíaco. Ahí lo que estamos disecando es todos los ganglios que rodean a la arteria hepática, de forma que todo eso lo estamos quitando en bloque. Continuamos con la disección, estamos traccionando hacia arriba la arteria gástrica izquierda, ahí en el tronco celíaco, y nos permite hacer una disección ganglionar adecuada, que sabemos que de acuerdo al porcentaje de afectación de estas lesiones es un paso obligado que impacta en la supervivencia. A ese nivel la seccionamos normalmente con una engrapadora o con un hemolock y después con el instrumento de energía. Este es un caso robótico nuestro, donde, si le podemos poner play, a ver, adelante. Este caso, veamos cómo se ve toda esa fibrosis a nivel del tronco celíaco y cómo en este caso en particular tuvimos una lesión del mismo. Todo eso termina colocando, sí, son las cosas que uno no quisiera presentar, pero bueno, es parte de lo que también tenemos que ver, que el riesgo que se tiene es importante. Terminamos dando unos puntos sin ningún problema, pero son de esas cosas que no le deseamos a nadie. Hacemos el tiempo cervical, cortamos, normalmente ya dejamos un Penrose en la parte más superior en el tiempo torácico, de forma que al momento de abordar el cuello del lado izquierdo solamente traccionamos sin necesidad ni siquiera de rodear el esófago. Al momento de traccionarlo, hacemos la sección del mismo, ponemos una alexis a nivel del abdomen, un alexis pequeño, extraemos la pieza completa, hacemos el tubo gástrico con una engrapadora lineal cortante de 3.5 centímetros, verificamos, como se veía en el video, la viabilidad del mismo y se hace una anastomosis cervical en delta con una anastomosis, con una engrapadora lineal, de forma que se disminuye este riesgo de estenosis, ya que queda en todo momento con 3 ángulos. Y esta es parte de nuestra serie, que son, ya ahorita son 4 pacientes más, son 40 pacientes en los cuales realmente los resultados han sido muy de acuerdo a la literatura. Tenemos un par de funciones, el primer caso que es un paciente que seleccionamos mal y uno en el camino que de igual forma un paciente que parte de nuestro error y parte de lo que fuimos aprendiendo en el camino es esta prehabilitación del paciente. Aquí vemos, bueno, nada más esto normalmente lo dejo siempre en estas charlas, sobre todo para los residentes. Estamos hablando de procedimientos complejos, o sea, procedimientos muy complejos que requieren de toda una curva. Toda esta curva normalmente no vienen de estos entrenamientos formales, sino de subirse a decidir cuál va a ser como lo que uno va a ir aprendiendo y desarrollando. En ese caso, la simulación o esta parte de esta asistencia activa, el tener mentores a distancia, el ver videos, va ayudando un poco a esta mejoría con relación a los casos, conocer muy bien al paciente, o sea, estudiar muy bien al oponente, tener todo un equipo, en este caso, desde platicar con la persona que nos va a ayudar a voltear al paciente, platicar con el camillero, tener todo el equipo de anestesiología con el que trabajamos de forma habitual, toda la parte de la prehabilitación. Nosotros, no podemos llegar desvelados, no pueden ser más de un caso de estos por día. Tener como esta parte mental de forma que sea el primer caso del día, que no lleguemos después de haber peleado con el de la entrada, con la esposa, pues sabemos que el drive es finito a lo largo del día y se acaba y uno tiene que llegar completo a la cirugía, y recordar que, bueno, que no somos cirujanos sino personas y que lo más importante siempre va a ser regresar a casa con este par, ¿no? Muy bien, muchas gracias.